Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes, compañeros, compañeras y todos aquellos que vean este material? El video es prácticamente para resumir todo lo que hemos visto en el módulo de administración durante el 2025, es decir, el periodo en el que hemos estado trabajando. En ese sentido, compartiré un poco sobre las diapositivas y su explicación con la finalidad de que ustedes puedan verlo y retomar algunos de los conceptos más importantes que vimos durante el módulo. En ese sentido, en primer lugar vimos lo que es la administración. Analítica hizo esta pregunta. Después tenemos la parte de la administración y nos preguntamos qué es la administración, es decir, la definición conceptual de este término. La administración se refiere básicamente a un proceso de planificar, de organizar, de dirigir y de controlar ciertos recursos. Vimos que existen recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos. Es decir, en recursos humanos básicamente se refiere a las personas o los empleados que trabajan dentro de una organización o de una empresa. Los recursos financieros se refieren a la parte monetaria que controla parte también de esa empresa y es una parte esencial de la administración. También existen los recursos materiales, que se refiere a todos aquellos objetos y recursos que podemos utilizar dentro de la organización, y recursos tecnológicos, que básicamente es el uso de diversas plataformas, aplicaciones, etcétera, para el éxito de esta administración o de esta actividad, dependiendo de qué es lo que pensemos concretamente. Y bueno, dentro de la administración, lo más importante es la organización y sobre todo plantear y alcanzar objetivos, metas de manera eficiente y eficaz. Aquí en la diapositiva, como ustedes pueden ver, existe una gran diferencia entre los dos conceptos de eficiencia y de eficacia. En primer lugar, la eficiencia se refiere a hacer las cosas bien, utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Por ejemplo, cuando producimos un producto de calidad, pero al menor costo. También tenemos la parte de la eficacia, que logra los objetivos propuestos dentro de esta organización y administración. Y un ejemplo de ello, pues, es alcanzar las metas de ventas establecidas. Y también, como les comentaba, existen los objetivos SMART. Les recomiendo que, si tienen curiosidad, pues puedan buscarlo. Vimos también el proceso administrativo, es decir, todas aquellas fases que involucra el ciclo administrativo. Tenemos la parte de la planificación, donde definen los objetivos de la organización, se establecen metas, estrategias, etcétera. Es decir, implica la toma de decisiones sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hará. También tenemos la organización, donde básicamente se diseña esta estructura de organización para asignar los recursos. Vimos los tipos de recurso que ya les había comentado. Les recomiendo que, si gustan, pueden buscar información complementaria. También se asignan responsabilidades, se establecen relaciones de autoridad y de comunicación. Implica definir cómo se agrupan las actividades y quién reporta a quién. Aquí también pudimos observar un poco sobre lo que es un organigrama, es decir, esta parte en donde existe una organización ya establecida y formal. Les pido, por favor, busquen qué es un organigrama, y hay muchos ejemplos de ello en muchos lugares, en empresas, en hoteles, en restaurantes, etcétera. Dentro de este proceso administrativo, que existen 4 fases, vimos las primeras 2 y aquí están las otras 2, nos referimos a la dirección, donde se guía, se motiva y se supervisa a los empleados para que realicen las tareas que les corresponden y, por supuesto, puedan cumplirse los objetivos de la organización. Involucra habilidades blandas que ya habíamos platicado, incluso aquí también hay un video sobre eso, sobre la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la inspiración, etcétera. También tenemos la parte sobre el control, donde básicamente aquí se monitorea y se comparan los resultados de la organización. Es decir, se hace un control objetivo, si es que se están cumpliendo las metas, los objetivos, sí o no, y qué cambios haríamos en las estrategias para cumplir esas metas y objetivos. Por eso es muy importante también esta fase, porque implica monitorear todo el desempeño y cambiar cosas dentro de la organización si es que hacen falta para alcanzar nuevas metas, establecer nuevos estándares, mide y también corrige el desempeño y las desviaciones si es que las hubiera.
También se vieron las habilidades del administrador. Estas se refieren a capacidades que permiten actuar de forma eficiente, resuelven problemas, toman decisiones, también son los líderes de un equipo, es decir, son todas aquellas habilidades duras o blandas, pueden investigarlo, en donde se hace el trabajo efectivo a través de los diversos niveles jerárquicos que existen, tal y como lo comenté, como en el organigrama. Aquí tenemos los diversos tipos de habilidades. Tenemos habilidades técnicas, que es el dominio de herramientas, es decir, aquí pueden mezclarse tanto habilidades duras como blandas. Y aquí, como les comentaba, en las habilidades técnicas se mezclan como el dominio de herramientas y procesos específicos. Por ejemplo, si ustedes saben utilizar Excel, una máquina industrial, saben el lenguaje de la programación, etcétera, pertenece a este tipo de habilidades. También existen las habilidades humanas. Aquí podemos observar que son un poco más cercanas a las habilidades blandas, ya que involucra el saberse comunicar de manera efectiva, el ser un líder, el trabajar en equipo, etc. Estas son muy necesarias y no solo porque sean como las más fáciles de aprender, lo cual es un mito, sino porque ayudan a tener armonía dentro de las organizaciones y dentro del trabajo a nivel jerárquico. Por ejemplo, cuando motivan al personal, cuando resuelven conflictos, etc. También tenemos las conceptuales, que es la capacidad de organización como un todo. Se relacionan entre sí y con el entorno, es decir, las capacidades que tenemos de organizar y también de evaluar los efectos de una nueva política económica, por ejemplo, dentro de la empresa o en general. Y bueno, las habilidades políticas, que básicamente incluyen la parte de negociar. Igual puede ser tomada como una habilidad blanda, en donde si queremos cerrar el trato con alguna empresa, con algún proveedor, etcétera, tenemos que aplicar la parte de negociar. Es decir, cómo podemos influir de manera positiva o negativa dentro de una organización, dentro y fuera de una organización, para concretar diversos asuntos. Vimos algunas actividades y bueno, tenemos los tipos de habilidades. Estas son funciones administrativas que forman el proceso administrativo, es decir, son la parte fundamental y más importante de la administración. Es un ciclo continuo y dinámico que permite lograr objetivos en la empresa. Y tenemos esas cuatro fases, como ya comentaba hace un momento, de manera muy rápida, y aquí ya son muy concretas y muy explícitas. Tenemos la planeación, donde se establecen metas, se deciden cómo alcanzarlas, cuál es el camino que seguirán para alcanzar las metas dentro de una organización o dentro de una empresa. Antes de continuar, quiero mencionarles que por empresa no siempre imaginemos grandes empresas como comúnmente las conocemos, por ejemplo, Coca-Cola, Bonafont, etcétera, Nestlé, etcétera, sino que una empresa también puede ser un pequeño negocio local en donde exista esta parte de organización, de venta de algún producto, las características en general que ya hemos visto y que también mencionaré en este video. Tenemos también la organización, siguiendo con este ciclo, donde se asignan las tareas, las actividades, los recursos, etcétera. También tenemos la parte de la dirección, donde se motiva, se practica el liderazgo, la comunicación, se coordina el personal como tal. También tenemos el control, donde se evalúa si se cumplieron los objetivos, el cambio de estrategia, medir los resultados y corregir ciertos errores. También una parte muy importante dentro de la administración es la ética en la administración. Aquí básicamente se refiere al conjunto de principios y valores que guían la conducta de los administradores y de todas las personas que están en una empresa dentro del organigrama, sin importar su nivel jerárquico o la posición en la que se encuentren, ya que define sus acciones, sus decisiones, etcétera. Y no se trata solamente de cumplir con la ley, con la norma, con los reglamentos, sino que es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Y tenemos algunos principios que pueden aplicarse y que dependen mucho de las empresas. Incluso si ustedes investigan,
Existe la parte de misión, visión, objetivos, valores. Esa parte también es muy importante porque abarca la ética en la administración. Y tenemos algunos de estos principios: justicia, honestidad, responsabilidad, respeto, incluso sostenibilidad, que ahora es un valor pues muy importante. Y en esto, bueno, hicimos algunas actividades, como les comentaba. Tenemos como siguiente subtema la administración y la sociedad. La administración tiene un impacto muy importante más allá de la empresa. Una buena administración es capaz de contribuir a la sociedad a través del desarrollo económico, social y ambiental dentro del entorno. Y bueno, de hecho, nos planteamos cómo influye la administración en la sociedad. Bueno, pues tiene diversos beneficios. Por ejemplo, genera empleos, mejora la economía local, fomenta la innovación, promueve el bienestar y también le comentaba a sus compañeros que existe algo llamado empresa socialmente responsable, que tiene causas sociales y sobre todo intentan proteger al medio ambiente. Ahora nos preguntamos qué es una empresa, es decir, la definición puntual. Una empresa es una organización dedicada a producir bienes o servicios para satisfacer necesidades y obtener beneficios. Es decir, aquí en ningún momento nos menciona que hay que ser una empresa súper grande como Coca-Cola o algún tipo así, sino que una empresa básicamente es eso, una organización que vende o tal vez ofrece un producto o un servicio, satisface una necesidad y obtiene ganancias o beneficios de esta actividad. Entonces, aquí están características principales. Tienen un objetivo económico, puede ser con fines de lucro o no. Produce bienes o presta algún servicio. Recuerden tal vez alguna empresa que ofrezca un servicio. Emplea recursos, como ya lo expliqué, humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etcétera. Y tiene una estructura organizacional donde claramente estamos hablando de un organigrama. Por ejemplo, tenemos una panadería local que cumple con esta definición y características, ya que vende pan todos los días dentro de la comunidad. Ahora bien, tenemos la clasificación de las empresas. Hay distintas como categorías, por así decirlo, que tienen características muy específicas, es decir, como subcategorías. Y aquí lo veremos en las tablas como con ejemplos para que puedan visualizarlo de una manera más concreta. Tenemos la clasificación por su tamaño. Es decir, en el tamaño nos encontramos microempresa, pequeña, mediana o grande. Dentro de sus características tenemos que una microempresa puede ser que tenga de 1 a 10 empleados como máximo, tenga un bajo ingreso anual y generalmente sea familiar, es decir, algún miembro de la familia inicia con esta empresa y posteriormente pasa de generación en generación. Por ejemplo, una taquería, una papelería, una panadería, etcétera. Tenemos las pequeñas empresas que tienen hasta 50 empleados. Tienen un ingreso moderado, tienen un mercado local o regional, por ejemplo, una cafetería, un taller mecánico, etcétera. Tenemos la mediana, que llega a tener hasta 250 empleados y tiene procesos mucho más grandes y una organización mucho más grande y puede tener una expansión nacional. Por ejemplo, una empresa de ropa o una empresa grande que tiene más de 250 empleados, vean cómo lo va catalogando así, tiene un capital muy grande, muy elevado y puede tener presencia nacional o internacional, por ejemplo, Bimbo, Telmex, etcétera. Tenemos ahora otra clasificación que es por propiedad, de tipo pública, privada o mixta. Por ejemplo, tenemos la pública, que se refiere a Pemex o a CFE, que son propiedades del Estado y que buscan el bien común, aparte de las ganancias, o priorizan el bien común en lugar de las ganancias. Además, tenemos la privada, donde es de propiedad de personas o de empresas particulares y buscan abiertamente, explícitamente, el lucro. Por ejemplo, Bimbo, Grupo Salinas, etcétera. Y tenemos la mixta, que es la combinación de ambas, del capital público y del capital privado. Por ejemplo, los aeropuertos y servicios auxiliares. Ahora, agregué esta pequeña nota para que puedan recordar y entender un poco sobre la siguiente clasificación. Recuerden que en el sector primario se trabaja un poco más sobre la agricultura, secundario la industria, la transformación y en el terciario los servicios. En esta clasificación
lo que hace es catalogarla por su actividad económica. En este sentido, tenemos la industrial, donde se transforman las materias primas en productos, por ejemplo, las fábricas textiles, etcétera. La comercial, donde se compran y se venden productos, es decir, funcionan como intermediarios. Por ejemplo, Soriana o Mercado Libre, que funcionan como intermediarios en la venta de estos productos. Y servicios, que puede ofrecer servicios y son cosas no tangibles. Por ejemplo, Telcel, que ofrece crédito para tener eh, comunicación, o sea, la línea en el celular. Y también tenemos por su ámbito geográfico, es decir, el alcance que llegan a tener local, regional, nacional o internacional. En el local, básicamente opera en una sola comunidad o ciudad. Puede ser una panadería o una tienda. Regional, donde cubre varios municipios o un estado, una empresa de transporte estatal. O nacional, que tiene cobertura en todo el país, por ejemplo, Cinépolis. O internacional, que vende a uno o a más países, por ejemplo, Grupo Modelo. Aquí también tenemos ya un concentrado más preciso sobre estos ejemplos y sobre los criterios que hemos manejado. Por ejemplo, el tamaño, ya vimos que existe la micro, la pequeña, la mediana y la grande empresa dentro de esta clasificación. Por ejemplo, el OXXO puede ser grande, la tiendita puede ser una microempresa. Hablando de la propiedad del capital, privada, pública, mixta, que ya hemos visto, puede ser Pemex como pública y Bimbo como privada, dependiendo de su actividad económica, es decir, industrial, comercial, de servicios, por ejemplo, Telmex, que ofrece un servicio, y también por su ámbito geográfico, que ya expliqué, local, regional, nacional o internacional, y por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa internacional. Ahora bien, tenemos las empresas internacionales, es decir, ¿qué son? Son empresas que operan en más de un país, pero aquí muy importante y muy concreto, pero su sede y las decisiones de esa empresa siguen estando en el país de origen. Por ejemplo, Starbucks, que está establecida en Estados Unidos, pero tiene sucursales en todo el mundo. Pero básicamente las decisiones más importantes sobre el marketing, su producción, venta, etcétera, siguen estando en Estados Unidos, porque esa es su sede y su país de origen. Enseguida tenemos las empresas transnacionales, donde son empresas con presencia global. Seguramente ustedes, si se fijan bien en los comerciales, aparece esta empresa, donde está la imagen, que tiene varias sedes y operaciones en los países y actúan como si fueran nacionales en cada país. Porque, por ejemplo, digamos que venden pues en muchos países y toma decisiones en varias partes del mundo, mientras que la empresa internacional vimos que solamente dentro de su sede tiene que tomar esas grandes decisiones, mientras que la empresa transnacional se comporta como nacional en cada país y toma esas decisiones importantes en cada país, sin importar cuál haya sido su origen o cuál sea su sede. Hicimos una pequeña actividad en el grupo y bueno, básicamente esto también es parte de otra actividad que haremos. Bien, también llegamos a la parte de las alianzas comerciales. Estos son acuerdos entre empresas o países para cooperar y beneficiarse mutuamente. Es decir, cierran un negocio y el objetivo es que ambos tengan una ganancia. Por ejemplo, tenemos las alianzas comerciales entre Renault, Nissan y Mitsubishi, donde hacen un intercambio de tecnología y de mercados. O algo mucho más concreto que seguramente han escuchado en la televisión, en la radio, etcétera, el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, donde básicamente facilita el comercio entre estos tres países. Y bueno, también tenemos la parte sobre la globalización empresarial. Esto se refiere a un proceso en donde las empresas expanden su presencia en el mundo y aprovechan el mercado y los recursos, tanto tecnológicos, humanos, financieros, a nivel global. Es decir, aquí hay una definición bastante concreta porque básicamente las empresas ese es su objetivo de expansión a todo el mundo y pues tener como este impacto en los diversos mercados y sectores. Y existen, por supuesto, si ustedes
han escuchado simplemente la palabra globalización, se darán cuenta que existen impacto positivo y el impacto negativo. Por ejemplo, puede generar más empleos dentro de las cosas positivas, pueden tener más variedad de productos, transferencia de tecnología, etcétera. Y como la parte negativa básicamente sería la desigualdad económica que provoca de por sí la globalización. También la desaparición de pequeñas empresas, que ya vimos cómo es su clasificación, que son pues mucho más pequeñas, pueden llegar a tener hasta máximo 10 empleados y con la globalización puede que desaparezcan algunas de esas empresas y la pérdida de la identidad cultural. Bien, finalmente, bueno, hemos llegado al término de este módulo, que fue el módulo de administración durante el 2025. Espero que puedan ver este video y que les sea de ayuda para que puedan repasar diversos conceptos o investigar cosas que no hayan quedado muy claras. Espero que les sirva el material y nos vemos en la clase. Hasta luego.